estar seguro que el sacerdote intercedería por ti si detrás de ti había 100 personas y adelante de ti había otras 100? Bueno, pues llevo una ofrenda para los dioses. Claro que esa ofrenda, pues yo le pregunto al sacerdote, oiga, ¿cómo qué le gusta a Dios? Y ya el sacerdote diría, no, pues carne de res o carne de cordero o una gallinita, ¿verdad? O una Coca-Cola bien fría de vidrio, chiquita, ahorita se me antoja, ¿verdad? Y obviamente quien traía la coca de vidrio chiquita para el sacerdote, no, pues ya la hizo. Definitivamente tenía acceso a Dios. Así funcionaban las religiones. Y los rezos era el intento por tratar de mover, fíjese bien, por tratar de mover la voluntad de los dioses a mi favor. Era un intento casi desesperado por tratar de que los dioses me hicieran caso. Eso es rezar. Y si alguien lograba que Dios lo escuchara, eso era un milagro, era un portento, era un despliegue de poder. Le había dado al clavo. Y eso se definió como el más grande milagro. El milagro de la vida era lograr entrar en contacto con la divinidad. Siempre hubo gente como usted y como yo, que sospechaban que todo eso era puro cuento, puro truco. Siempre hubo gente como usted y como yo que dijeron, pues yo voy a buscar a Ra, o a Marduk, o a Zeus, como dijo aquel, a mi manera. Y le voy a buscar por aquí, por allá, voy a salirme al campo, voy a tratar de hablar con Dios. Y lograban realmente experimentar esa paz. Realmente llegaban a sentir que habían estado en comunión con Dios. Y entonces a eso le llamaban orar. Orar era el milagro de hablar con Dios. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no usa la palabra rezar, usa la palabra orar. Orar es un milagro. Eso que haces tú en las noches o en la mañana, de hablar con Dios y decirle, papito querido, ayúdame este día a pasar este examen que nadie puede pasar. Ese es un milagro. Bueno, milagro es que lo pases también el examen. Pero hablar con Dios es un milagro, porque estás logrando hablar con Dios sin intermediarios, sin sacerdotes, sin lugares sagrados, sin fórmulas mágicas. Y, aunque no seamos puros, ese es el milagro de la oración. Y esa, hermanos, es una de las 2 o 3 revelaciones más importantes de toda la Biblia. Orar es un milagro accesible a todos nosotros. ¿Quién puede hablar con Dios? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Desde la persona que es el peor de todos los pecadores y que en medio de su lodazal de pecado quiere elevar sus ojos a Dios y pedir perdón, y cualquiera lo señalaría y le diría, tú ya no tienes ni perdón de Dios. Esa persona puede levantar sus ojos y decir, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dijo Jesús, Dios lo escuchó y lo perdonó. Todos nosotros podemos hablar con Dios. No importa si estamos en la intimidad de nuestra recámara, si vamos en el microbús camino al trabajo, si estamos en el salón de clases a punto de presentar un examen. De todas formas, Dios te va a escuchar. Ese es el milagro de la oración. No necesitas de introducciones especiales, de palabras especiales, de ritos mágicos. No necesitas traer colgado nada. Solamente hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, ¿cómo? Como lo haría un niñito con su papito. Aquí hay varios niños.
y varias niñas. ¿Qué haces cuando quieres hablar con tu mamá? Pues hablas. No me imagino a Ivanita, ¿verdad?, preparando una oración y: querida mamá que estás en la sala, me presento ante ti primeramente para decirte que no he levantado mis juguetes, pero suplico tu misericordia, quiero hablar contigo. Y ya le deja el papelito allí, ¿verdad? Y después de 2 horas ya la mamá se digna decirle: preséntate delante de mí con la mirada hacia el suelo, ¿verdad? Y cuando yo te diga que hables, puedes hablar. Bueno, usted puede intentar eso con sus hijos. Lo más seguro es que no funcione. Los niños llegan corriendo: papá, papá, dame para esto, mamá, mamá, esto. Y empiezan a hablar y a pedir y a decir. Eso es orar, hablar con nuestro amado papito como si fuéramos niños pequeños. Tienes que recordar tu infancia, tienes que sentirte como niño. ¿Eso lo digo yo? ¿Quién lo dijo? Jesús dijo: ¿quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que volverte como un párvulo. Casi todas las Biblias dicen como un niño, pero la palabra en griego define a los niños que todavía no iban a la escuela, o sea, menores de 6 años. Ahora les llamamos párvulos. Solo hay una traducción, la del francés. Bueno, a lo mejor hay otras, pero no las conozco. Solo la del francés lo traduce como párvulos. Las del español y el inglés ponen niños. Y pues niños uno puede entender hasta los de 20 y tantos años. Un niño pequeñito, con toda la confianza, con las palabras que él sabe decir, con las palabras que él sabe pronunciar. Así habla con Dios. Si no sabes qué son transgresiones, pues no uses esa palabra. O pregunta el significado. Esa es la idea. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo lo haría? Como lo hacen 2 buenos amigos. ¿Cómo hablan 2 buenos amigos? Fraternalmente, sinceramente, íntimamente, amenamente. Creo que algunas amistades ya se van a romper con esto. No, pues si así es hablar con mis amigos, no, pues yo no hablo así con mis amigos. El verdadero diálogo entre amigos es fraterno, es sincero. Cuando alguien dice que es tu amigo y no puede ser sincero contigo, duda uno de la amistad. ¿Qué amistad es esa que no puede ser sincero conmigo? Que no puede sincerarse y decirme cómo son las cosas. Jesús dijo que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿Y qué cosa? Y cenaré con Él y Él conmigo. Y los judíos son como los mexicanos. Para nosotros cenar con alguien es sinónimo de ¿qué? Platicar. En nuestra cultura, cuando invitas a alguien a comer o a cenar, ya sabes que van a platicar. Cuando una persona le dice a un muchacho, ¿verdad? Oye, te invito a comer, vamos a tal lado. El muchacho se queda pensando: ya van a hablar conmigo, algo hice, ¿verdad? Cuando alguien te dice: oye, te espero en mi casa, vente a tomar un cafecito y un pancito, sabes que van a platicar, es conversar, la conversación íntima, agradable. Y esto ya se los he dicho, ¿verdad? Si un papá le dice al futuro yerno: oye, quiero hablar contigo, pues el yerno empieza a temblar, ¿qué me irá a decir, verdad? Y si llega y se sientan a la mesa y no hay ni siquiera un vaso de agua, ¿qué va a pensar el futuro yerno? Esto se va a poner feo, ¿verdad? Pero si ya acercan un pastelito de chocolate con fresas y refrescos y todo, no, hombre, el yerno hasta le vuelve el color, ¿verdad? No, el suegro anda de buenas. Podemos hablar. Que Jesús venga a nosotros a cenar con nosotros significa que quiere platicar, que quiere conversar. La religión es miedo, es llegar y presentar una ofrenda a ver si Dios me perdona. Jesús es amor.
Jesús es amistad. Jesús quiere estar dentro de nosotros y platicar con nosotros, conversar. Y que tú puedas saber que Jesús no está en un salón especial solamente los domingos. Que Jesús está ¿dónde? Dentro de ti. Está en tu ser interior. Y allí quiere platicar contigo. Orar es diálogo fraterno con Dios nuestro Padre. Es platicar con Dios con la certeza de que nos escucha, de que nos entiende y de que va a responder por medio de la Biblia explicada en fraternidad. Orar es aprender a cultivar una correcta comunión de amor con Dios. Subráyelo, correcta comunión de amor con Dios. Para eso oramos, para mejorar y tener una hermosa comunión de amor con Dios. Afinando nuestros sentidos para percibir su presencia iluminadora y su palabra de paz para nosotros. Orar es entrar en profunda e íntima comunión con Dios. Y puesto que Dios es espíritu, la oración es introspección, es entrar dentro nuestro, es descubrir allí a nuestro amado Padre. Orar es hacia adentro. Orar no es el espectáculo que hacemos de elocuencia para que todos me vean cómo oro, qué espiritual soy. La oración no es pararme en medio de la calle y poner un tapete para que todos vean lo espiritual que soy. La oración es en espíritu, es introspección. Una vez una persona hace muchos años, hace como 12 años, una persona dijo que ya no iba a venir a Paz Divina porque el pastor que tenían no era espiritual, no lo veían orar. ¿Y saben lo que dije? Amén. Qué bueno que mi espiritualidad no es un alarde. Realmente me sentiría mal si dijera, no, es que el pastor se ve que es muy espiritual cuando ora, conmueve y se ve todo eso. No, la oración es tan personal que incluso las personas pueden pensar que ni oras. No, ese pastor ni ora, nunca lo he visto orar. Amén. No tienen por qué verme orar, es algo que yo hago para mi Padre. Y si usted dice, se me hace que yo oro más que el pastor, amén. A lo mejor. Pero cuando nosotros reconocemos a alguien por una espiritualidad actuada, eso no es correcto. Orar es introspección, y la introspección requiere para la mayoría de las personas quietud, silencio, intimidad, soledad, concentración, enfocarse. Yo sé que algunos de ustedes pueden orar en medio de tanto bullicio y gritos y ruido y todo. ¡Qué bueno! Yo no. Si estoy orando y prenden el radio y empiezan las canciones en la radio, yo empiezo a orar y le estoy orando a Dios las canciones. Me distraigo. Para poder orar necesito estar a solas, sin que nadie me hable, sin que oigan ni un solo ruido. No todos lo pueden lograr, pero yo tengo esa oportunidad y para mí eso es importante. Para Jesús era tan importante que se va antes de que amanezca a un lugar desértico, a un lugar solitario para orar. Orar es descubrirte a ti mismo. Y en esta era de audífonos y música portátil, es más peligroso y más difícil lograr esta introspección. Yo oraba cuando iba en el metro. Me subía al metro en la Ciudad de México y pues ahí era un buen rato andar en el metro y yo me ponía a orar porque no había música, nadie traía música y la gente o iba leyendo o iba callada. Tal vez no me crean, pero cuando yo era chamaco
el metro era uno de los lugares más silenciosos, excepto cuando se subía el que vendía plumas o calendarios, ¿verdad? Pero fuera de eso, no había ruido, no había ruido, yo podía orar, concentrarme. Pero si todo el día estoy con los audífonos oyendo mi música, estoy oyendo lo de afuera, pero quizás no me oigo a mí mismo, menos voy a oír a Dios. Creo que nos hace falta esa introspección, ese silencio para hablar con Dios. La palabra de Dios, escuchada y entendida en fraternidad, nos impulsa a orar más profundamente, más específicamente, más íntimamente. ¿Sí le ha pasado, hermano? Que cuando usted comenzaba a aprender de la Biblia, a lo mejor ni sabía qué orar. Algunos me lo preguntaron: oiga, pastor, ¿y yo qué hablo? ¿Qué le digo a Dios? Yo, pues dale gracias. Dale gracias porque amaneció, dale gracias por tu trabajo, por lo que quieras. Pero yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que cuando empezamos a entender más la Biblia, cuando empezamos a entender los pasajes de la Biblia, nuestra oración se volvió más específica, ¿no? Antes orabas: Señor, bendice a todo mundo. Ahora eres más específico: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Señor, ayuda a fulanito a que entienda. Señor, te pido por el pastor que ya ore, que ya predique bien. Ya es más específica tu oración. El estudio de la Biblia nos ayuda a entender cómo hablar con Dios y nos motiva a hablar con Dios. Por eso, un poquito en broma y un poquito en serio, yo siempre les he dicho, ¿verdad?, de este personaje ficticio, es ficticio, yo lo inventé, de este personaje ficticio que me pregunta: pastor, y ahora que me bauticé, aprovechando a los que se van a bautizar, pastor, y ahora que me bauticé, ¿tengo que venir a la iglesia? No, no vengas, quédate en tu casa. Ay, qué bueno. Oiga, pastor, y ahora que me bauticé, ¿tengo que orar todos los días? No, ¿para qué? La Biblia dice que Dios sabe lo que vas a pedir antes de orar. Ni ores, hermano, ¿para qué te levantas temprano? Ay, qué bueno, gracias, pastor. Oiga, pastor, y ahora que me bautizo, ¿tengo que leer la Biblia todos los días? Claro que no, no la leas. Ponte a leer a Ríos, mejor, tiene caricaturas. ¿Por qué? Porque si una persona hace esas tres preguntas, aún no ha entendido nada. No importa si se bautiza o no se bautiza, no ha entendido nada. Porque, hermano, cuando empiezas a descubrir la belleza de nuestro amado papito, nadie te tiene que decir que te tienes que congregar. Es más, hubo un hermano de Paz Divina, miembro de Paz Divina, que ya está en el paraíso, pero este hermano daba un testimonio muy bonito. Dice este hermano que cuando él era pagano, ¿verdad?, fue a la casa nuestra a hacer unas reparaciones, pero que él iba a la defensiva, porque él sabía que iba a la casa de un pastor. No, y me va a estar evangelizando y me va a estar hablando de la Biblia. Él iba a la defensiva. Y va llegando a la casa y: buenos días, pásele, mire lo que se le ofrezca y todo. Y empezó a trabajar y dice: nunca me habló de la Biblia. Ese era su testimonio. ¿Qué testimonio? No, si el pastor está grave, ¿verdad? Nunca le habló de la Biblia, nunca le dijo nada, ¿verdad? Y dice, y eso fue lo que más me llamó la atención. Porque este hermano tenía una frase muy interesante. Él decía, y perdón que lo diga refiriéndose a mí, pero es lo que él decía. Él decía: es que el pastor Javier no vende nada. Dice: todos los pastores te quieren vender algo. Te ven y luego, mira que esto, que el otro. Dice el hermano Javier, hagan de cuenta que él me vio, fue muy amable conmigo, me ofreció de comer, comimos, me preguntó a qué me dedicaba. Dice: nunca me dijo que tenía que ir a la iglesia. Pero dice que él
sintió algo en la casa. No sé qué sintió, pero dice que él sintió algo en la casa que le hizo querer congregarse en Paz Divina. Yo no sé qué fue, porque eso nunca se lo pregunté. Y él empezó a ir a Paz Divina porque el pastor nunca le dijo que fuera. ¿No será psicología inversa? Por favor, no vayan a Paz Divina y ¡pum! Llegan todos, ¿verdad? Bueno, algo pasó así, ¿verdad? Que les dije, si llegan tarde no va a haber sillas, ¿verdad? Y ahora ya está más chiquito, ¿verdad? Y ahora todos vamos, ¿verdad? Algo pasó. Muchos de ustedes llegaron primero al discipulado. Y no me dejarán mentir, que muchos de ustedes llegaron primero al discipulado y yo jamás les dije que tenían que venir a Paz Divina. Jamás. Jamás les dije, oiga, ya lleva 3 semanas aquí asistiendo a la célula, ya no puede seguir viniendo si no va a Paz Divina, porque es requisito. Una vez alguien me quiso compartir cómo debía de ser los discipulados y me decía que el verdadero discipulado eran 5 lecciones y a la 5ª lección se les pedía a las personas que se bautizaran y si no se bautizaban ya no se les permitía entrar al discipulado. Dije, no, así esto no funciona. Y bueno, me llamaron radical, me dijeron que yo no sabía. Me dio risa porque esta persona, perdón que me haya dado risa, ¿verdad? Pero me dio risa porque esta persona hace 15 años me dijo, no, tú no sabes dar discipulado. Pues sí, desde los 17 años estoy dando discipulado, pero no le dije nada, era su opinión. ¿Y qué ha sucedido? Que aunque el pastor no le dijo que usted tenía que venir a Paz Divina, ¿qué sucedió? Usted quiso venir. Usted preguntó, oye, ¿dónde se reúnen? No, pues en tal lado, si quieres ir. No se le obligó a venir, amén. A nadie se le obligó a venir. Bueno, excepto a los más chiquitos, ¿verdad? Pero es por su bien. Es hermoso saber que cuando usted decidió venir a Paz Divina, fue su decisión. No fue presionada para eso. Que usted quiso venir. Que usted empezó a orar porque sintió el deseo de orar, que usted empezó a leer la Biblia porque quería entender más de la Biblia. Eso es hermoso, hermanos. Es hermoso saber que lo que hacemos por Dios lo hacemos por convicción y no porque el pastor nos obligó. Amén. Que usted lee su Biblia porque usted quiere ver, a ver si es cierto lo que nos dijo el pastor el domingo o nomás nos está cuenteando. Que usted ora porque usted realmente siente que Dios lo oye. Amén. ¿Quién puede decir amén? Algunos de ustedes tienen un testimonio, no lo han contado, pero yo sé que lo tienen. Algunos de ustedes tienen un testimonio muy hermoso, de que siempre rezaban y se sentían igual, tantito peor. Y un día empezaron a orar y pudieron experimentar la dulce presencia de Dios en sus vidas. Amén. Qué hermoso día. ¿Se acuerdan de ese día, hermanos? Tal vez no te acuerdas la fecha, pero ¿te acuerdas que hubo un momento en tu vida en la que dejaste de rezar y empezaste a orar? Que realmente sentías que eran tus palabras y que realmente sentías que estabas hablando con alguien. Una vez uno de ustedes, no lo voy a mencionar para no exhibirlo en público, pero una vez uno de ustedes, y está aquí presente y me está viendo, uno de ustedes me dijo que sentía que cuando hablaba con Dios, sentía que estaba hablando más claramente que cuando hablaba con una persona. Dice, pastor, yo cuando hablo con la gente siento que ni me entienden, o ni me oyen, o ni me quieren oír. Pero cuando hablo con Dios realmente lo siento a mi lado. Siento que está a mi lado. Y siento que me oye, lo siento, lo puedo percibir. Amén. Eso es lo que nos pasa ahora. Por eso oramos, porque realmente experimentamos a Dios. Y déjame decirte que estás equivocado cuando piensas que Dios está a tu lado, porque Dios no está a tu lado. Algunos bien, es que Dios va a mi lado conmigo. No es cierto, Dios no va a tu lado contigo. Ay, ¿qué le pasó al pastor? Iba también. Dios no está a tu lado, Dios está dentro de ti. La persona más cercana a ti, tu pareja, o tu hijo, o tu mamá, la persona más cercana a ti, no está tan cerca de ti como lo está tu amado papito.
Tu amado papito está dentro de ti, en lo más íntimo de tu ser, te conoce a profundidad. Y cuando hablas con Él, Él realmente te entiende, porque te sabe escuchar. ¿A poco no? Muchos de ustedes perciben cuando no los están oyendo. ¿Quién de ustedes no le ha pasado que estás hablando con alguien y sientes, esta persona ni caso me está haciendo? No, me está tirando de, ¿verdad? Pero sabes que al orar, Dios te escucha, te entiende. ¿Y por qué lees la Biblia? ¿Por qué vienes a escuchar la palabra de Dios? Porque sabes que así como tú hablas con Él, ¿qué hace Él? Él habla contigo. ¿Quién de ustedes ha escuchado la voz de Dios en la predicación? ¿Quién de ustedes ha escuchado la voz de Dios en la escuela dominical? ¿Quién de ustedes ha escuchado la voz de Dios en el discipulado? ¿Con qué claridad nos ha hablado? ¿Cuántos de ustedes no se han asustado? Ay, eso lo dije ayer. ¿Cómo lo supo? ¿Quién de ustedes le ha hecho una pregunta específica a Dios y han encontrado respuesta en el siguiente sermón? Así nos habla Dios. El pastor no nos tiene que decir que leamos la Biblia. Es más, aunque el pastor nos diga que no leamos la Biblia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar nuestra Biblia de la versión que nosotros queramos, no de la que nos diga el pastor, de la que nosotros queramos. Y hasta voy a comprar 2 o 3 para comparar, no nos estén aquí chamaqueando. Y la voy a estudiar y la voy a leer. No me tienen que decir que tengo que ir a Paz Divina. Yo quiero ir a Paz Divina. Y hoy, las personas que han decidido bajar a las aguas del bautismo, lo hacen sin presión alguna, sin compromiso alguno con nosotros. Igual son nuestros hermanos, igual los saludamos, igual les compartimos los alimentos, igual tienen entrada a los grupos de discipulado. ¿Cuál es la diferencia de bautizarse? Que están haciendo algo entre Jesús y ellos, personal, voluntario. Si tú tienes hoy el deseo de obedecer a Jesús en el bautismo, nada ni nadie te lo puede impedir, es tu decisión. Si tú quieres esperar, porque eres espera, ¿verdad? Y quieres esperar, espera, no hay problema. Nadie te va a criticar ni te va a decir, oiga hermano Pera, usted ya lleva 1 año esperando. Pues déjenlo que espere. Había una hermana que estuvo aquí en el discipulado como 5 años y el día que se bautizó nadie le creía. Oiga, pues usted ya es cristiana y era bautizada. No, cristiana sí soy, pero bautizada no era. Le dio la sorpresa a todos porque como 5 años estuvo siendo pera, ahora es manzana. Hermanos, es voluntario. Estamos aquí porque amamos a nuestro amado papito. Amén. En cualquier lugar y en cualquier tiempo podemos orar. Ah, no, estoy en el otro lado, perdón. Último párrafo de esta parte. La palabra de Dios, escuchada y entendida en fraternidad, nos impulsa a orar más profundamente, más específicamente, más íntimamente. Y esa oración nos demanda nuestro espacio de soledad, nuestro desierto, el lugar de encuentro con Dios. ¿Cuál es tu lugar de encuentro con Dios? A lo mejor es la regadera, ahí ni quien te molesta. A lo mejor es la cocina mientras estás haciendo de comer, nadie entra a la cocina. A lo mejor es el salón de clases mientras tu maestro de matemáticas está dando su clase, es tu momento más íntimo, ¿no? Nadie te molesta, ¿verdad? Y el maestro cree que le estás poniendo atención, ¿verdad? El que sea, el lugar que sea. Y esa oración nos impulsa a querer escuchar con mayor atención nuevamente la palabra de Dios, pues sabemos que nuestro amado papito nos va a responder. Pero Jesús es Dios en forma humana. Dios, que es espíritu, adquiere forma física en la persona de Jesús. ¿Para qué quiere orar Dios? ¿A quién le va a orar? Bueno, la oración es conversación espiritual. Y ciertamente que Jesús no habla con otra persona, pero sí necesita hablar consigo mismo, como también muchos de nosotros lo hacemos, de hablar con nosotros mismos, con nuestra conciencia
con nuestro yo interno, con nuestra alma o como quiera que sea que le nombremos. Todos necesitamos esa introspección. Y algunos de ustedes tienen mucho tiempo que no hablan consigo mismo, con su conciencia. ¿Y qué hemos descubierto en Proverbios? Que a través de nuestra conciencia, ¿quién es el que nos está hablando? Dios. Era Dios. Siempre fue Dios. Esa conciencia que te hablaba y que te decía, no hagas eso, eso es malo, no te conviene. Esa corazonada de voy a hacer esto, era Dios. Siempre fue Dios. Es Dios hablándonos. Hoy lo percibimos con claridad. Si Jesús necesitaba ese tiempo a solas, tú y yo lo necesitamos. Y tal vez tengamos que hacer un sacrificio supremo y tengamos que apagar la tele o dejar Facebook por una hora. Tal vez tengas que hacerlo, pero bien vale la pena para tener nuestro tiempo a solas. Jesús como humano requiere de ese tiempo de introspección, de estar a solas, de alejarse del bullicio, de tantas personas que lo buscan, de la simple cotidianidad. Nosotros también necesitamos estar a solas con Dios nuestro Padre. Necesitamos de ese diálogo íntimo en la introspección de nuestro ser interior. Necesitamos salir un poco de nuestra rutina diaria, de afanes, de prisas. Es necesario hablar en la quietud de nuestro ser interior con nuestro amado Papito. ¿Por qué? Porque hay tanto que decir. Amado Papito lindo, te damos las gracias por este momento de quietud y de silencio, de paz y de tranquilidad. Gracias porque prácticamente no hubo interrupciones para escuchar tu palabra, porque pudimos escucharte, porque podemos estar aquí. Gracias por la fraternidad, por todos nuestros hermanos que están aquí. Gracias. Gracias por lo que estamos a punto de hacer. Permítenos, Señor, tomar en serio esta palabra tuya y aprovechar el milagro de hablar contigo. Que a partir de hoy dejemos de rezar y empecemos a platicar contigo de todo lo que te tenemos que decir, de todo lo que tenemos que platicarte. Ayúdanos a encontrar ese lugar y ese tiempo a solas contigo. Hoy te pedimos por nuestros hermanos que han decidido bautizarse, que al bajar a las aguas del bautismo, ellos puedan tener una profunda experiencia de encuentro con Jesucristo en las profundidades de las aguas del bautismo. Que podamos nosotros celebrar la vida y este encuentro contigo. Toca corazones. Y si hay alguien más que hoy necesita esa experiencia contigo, que simplemente pueda bajar y obedecer en la inmersión. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos en pie, hermanos, Salmo 23. Vamos a cantar el Salmo 23 y vamos a ofrendar, hermanos. Vamos a ofrendar para seguir sosteniendo el ministerio de esta iglesia. Salmo 23. Al final de las ofrendas, nuestro hermano Leandro va a dar gracias por las ofrendas y nos preparamos para los bautismos.